Ministro Frigerio, gracias por estar. Buenas noches. A ver, no creo que lo que le pregunte usted me diga una cosa contraria, pero hoy el presidente dijo, bueno, este tema de los cuadernos va a tener un impacto o va a demorar o profundizar más la recesión. Sí, lo está teniendo, claramente, sobre todo en el acceso al crédito de muchas empresas que hoy, por las regulaciones de los bancos y la situación en la que están frente a estas denuncias, no tienen ya más precisamente acceso al financiamiento, al crédito, y también porque, bueno, agrega ruido a una situación difícil de la economía. Una economía vulnerable, producto del déficit fiscal que estamos tratando de dejar atrás a partir de la sanción del próximo presupuesto. Pero sí, en el cortísimo plazo, en el corto plazo, es algo que está complicando ya la economía que está complicada. En el largo plazo es algo muy bueno para la Argentina lo que está pasando, sin dudas. Sí, habría que determinar, no sé qué visión tiene usted de largo plazo y corto plazo. Digo, estamos entrando en una recesión. Bueno, pero la Argentina del cambio, la Argentina que empezó con la administración del presidente Macri, tiene esa visión de largo plazo. Es decir, muchas veces hemos cometido errores en la historia de la Argentina por priorizar el cortísimo plazo, el consumo presente, y nos hemos olvidado de la inversión, de la visión del largo plazo, del pensar en las próximas generaciones. Bueno, y en este sentido yo creo que esto que está pasando en la Argentina es un punto de inflexión en nuestra historia. Y esto es muy bueno desde todo punto de vista, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la educación de nuestros chicos. El que las hace las paga en la Argentina, y eso antes no ocurría. Y por supuesto que falta, por supuesto que tenemos que encontrar por lo menos una parte de esa plata que se robaron y que no fue a las obras que todavía necesita la Argentina, el agua potable que no está, las cloacas que faltan, las viviendas que se hicieron a medias. Bueno, por eso esperemos que la justicia pueda finalmente no solo determinar la culpabilidad de los funcionarios y de los empresarios que estuvieron vinculados con los hechos de corrupción, sino además y sobre todo que encuentren los recursos que se robaron, que le robaron a los argentinos. Eso pareciera como una demanda muy extendida en términos sociales, lo de la recuperación. También parece una, digamos, una tarea muy difícil de realizar, ¿no? Sí, bueno, pero ahora muchos de los que estuvieron involucrados en estos hechos de corrupción se están arrepintiendo y bueno, de ahí a que empiecen a decir dónde están esos recursos, creo que eso hay solo un paso, depende del trabajo que está haciendo hoy la justicia. Ahora, cuando usted me decía recién el corto plazo y el largo plazo, digo, y que el presidente, bueno, y el gobierno piensa en los cambios a largo plazo. Todo está muy bien, pero si no se ganan las elecciones del año que viene, ese largo plazo, para Cambiemos no existe. Existirá para otro, bueno, que será otro plazo, porque empezará otro gobierno. Yo creo que la Argentina ya no vuelve para atrás. Es mi convicción, por lo menos. Yo creo que... Digo, yo debo inferir que eso significa que no vuelve a Cristina. Que no vuelve al populismo, que no vuelve, bueno, sí, obviamente al gobierno del kirchnerismo, que no vuelve que no puede volver a las prácticas de estas matrices de corrupción enquistadas en el poder, que no vuelve a gobiernos que despreciaban la república, la división de poderes, que no entendían que la justicia tiene que ser independiente. Yo creo que la Argentina a eso no vuelve más. Y creo que el cambio llegó para quedarse. Ahora, ¿quién representa mejor ese cambio? Bueno, lo decidirá la gente. Depende también de las ofertas electorales que se presenten. Nosotros tenemos la obligación de hacer las cosas en este año y medio, poco menos de un año y medio que tenemos, para que la gente nos vuelva a elegir. Todavía a este gobierno le falta un poco menos de la mitad de su gestión y tenemos muchos temas por resolver, muchos temas que no hemos podido terminar de resolver, que heredamos del gobierno anterior y que no hemos podido resolver. Otros tantos sí resolvimos, pero todavía queda mucho trabajo por hacer y esperemos que en lo que queda de nuestro gobierno podamos resolver los problemas, que es lo que nos pide la gente. Ahora, a ver, si uno mira la agenda con la cual Cambiemos, uno puede decir, bueno, esto que está ocurriendo encaja en las promesas de transparencia, más allá de algún tropezón que pueda haber tenido, encaja en eso. Ahora, en términos económicos, las cosas no funcionaron de la misma manera. Digo, hubo
un arranque complicado, un esbozo de repunte y esta crisis. El tema es cómo se reconstruye la expectativa que tenía a futuro la gente cuando en verdad lo que queda es muy poco, muy poco para votar, digo, porque virtualmente mayo, junio del año que viene ya estamos en carrera. Bueno, nosotros tenemos que gobernar hasta el último día y tratar de resolver los problemas de la gente hasta el último día de nuestra gestión. Estos hechos que están saliendo hoy a la luz, por supuesto que no tapan todo lo que está pasando desde el punto de vista económico, los problemas que tiene la Argentina. Sí lo explican en parte, por lo menos lo explican. Explican esto que está pasando hoy con los cuadernos, con la plata que se robaron, explica en gran medida los problemas que tenemos que enfrentar desde la economía hoy en la Argentina. No en su totalidad, porque también hay factores externos que explican lo que está pasando, la sequía, la peor sequía del último medio siglo, que obviamente afectó el sector más dinámico, más competitivo que tiene nuestro país, los problemas que hay en el mundo también, la decisión de los Estados Unidos respecto a la tasa de interés que afecta las monedas de los países emergentes como la Argentina, y estos hechos externos, estos shocks negativos que vienen de afuera, a diferencia de la bonanza con la que convivió la Argentina desde el punto de vista externo en los últimos 12 años, afecta más a la Argentina que a otros países, y eso también lo tenemos que decir la verdad, porque somos más vulnerables que otros países, porque no hemos podido resolver quizá el principal problema de la economía argentina que nos acompaña desde los últimos 70 años, que es el déficit de las cuentas públicas, el hecho de que el Estado, independientemente de lo que recaude, de lo que ingrese en sus arcas, siempre termina gastando más. Y siempre estamos en déficit, salvo contadas excepciones. Y creo que hay un paso muy importante también en la dirigencia política argentina de este último tiempo, a partir de que ya no se discute más la necesidad de que la Argentina tiene que ir hacia el equilibrio de las cuentas públicas, que tiene que cumplir sus compromisos, concretamente el compromiso que tenemos de ir el año que viene al 1.3 del déficit en términos del producto y al equilibrio fiscal en el 2020. Ya no se discute más. Ahora lo que estamos discutiendo, negociando, viendo cómo hacemos, es el cómo. Pero ya prácticamente en la gran mayoría de la dirigencia política argentina no se está discutiendo que tenemos que dejar atrás 70 años en donde la Argentina siempre vivió de prestado, de fiado. Y eso es importantísimo para lo que viene en nuestro país. Yo le agregaría algo, y usted lo mencionaba recién, y yo lo hablaba recién fuera de cámara con Florencia. Eso que usted menciona es verdad, de una vez por todas que se entienda que no se puede gastar tanto más de lo que se ingresa. Y la otra es que hace 70 años que la Argentina habla de una cosecha, ¿no? Como si no existiera otra cosa. Claro. Digo, explicamos parte del deterioro económico de este año por una sequía. Bueno. Y pensamos en un repunte del año que viene por una buena cosecha. Bueno. Y salimos del 2001 por una buena cosecha. Es cierto que esto habla y explica parte de nuestra decadencia, pero también la paradoja de que el gobierno anterior atacaba al sector más dinámico de la Argentina. Digo, también pensémoslo. La soja estaba a más de $600 la tonelada y zafaban por ese lado, pero claramente el sector más dinámico y con mayor productividad de la Argentina hay que apoyarlo porque lo necesitamos en esta transición hacia la Argentina del futuro que estamos tratando de construir entre todos. Y por eso nosotros hicimos la política que hicimos. Y lamentablemente no controlamos el clima, pero sí controlamos otras variables que van a generar de alguna manera que la cosecha del año que viene sea récord y que nos dé las divisas y que de alguna manera sea la locomotora de la recuperación de la economía y volver a crecer como crecíamos hasta hace 3 meses en la Argentina. Bueno, usted que tiene un apellido que se identifica con una línea de pensamiento histórica, digo, también es cierto que la Argentina desde hace muchos años siempre trató de encontrarle el remedio a ese desacople entre ingreso y egreso con ajuste y no con desarrollo. Sí, en realidad, lamentablemente, en general, de manera infructuosa, se trataron de resolver las crisis fiscales aumentando los impuestos, es decir, poniendo el peso sobre la gente. ¿No? La verdad que el Estado, el gasto público, no el Estado, no ha dejado de crecer en estos 70 últimos años y de manera exponencial en los 12 años del kirchnerismo. Pero sin darle respuesta a la gente, porque la gente no es que tiene mejor educación, mejor salud, más rutas, más agua potable, más cloacas, que es las cosas que estamos intentando hacer desde hace 2 años y medio. A lo mejor tiene un poco de empleo que en la actividad privada no consigue. Bueno, pero no es el empleo que necesita la Argentina, claramente. A ver,
ustedes acaban de hacer promovieron un retiro voluntario, esperaban 5.000 retiros, hubo 1.800. Es decir, el Estado cobija lo que la actividad privada y la producción, el sistema productivo, no ofrece. Es un largo camino, no son cosas que se resuelven de un día para el otro. Pero claramente el futuro de la Argentina está en el desarrollo del empleo de calidad, del empleo en el sector productivo, de la exportación de la producción argentina, de agregarle valor y competitividad al esfuerzo y al trabajo de los argentinos. Nosotros apuntamos a eso, una Argentina integrada al mundo, una Argentina que además respalda todo esto a través del fortalecimiento de sus instituciones, de la República, de la división de poderes. Eso es lo que intentamos hacer y es en lo que estamos trabajando. No es un camino fácil, es un camino que tiene a veces retrocesos, producto de cuestiones exógenas, producto también de errores propios, ¿por qué no decirlo? Lo hemos admitido siempre, no somos infalibles, pero claramente el rumbo de la Argentina tiene que ser este. Después podremos cambiar los instrumentos, nunca hay que enamorarse de los instrumentos, pero sí de los objetivos que tenemos, de la reducción de la pobreza, de la lucha contra las mafias, contra el narcotráfico, contra la corrupción. De eso no nos tenemos que mover ni un milímetro. Dígame, usted está en el medio de la negociación por una cuestión que el gobierno, y no solo el gobierno, que se considera muy importante, por el presupuesto en sí mismo y por lo que significa como señal externa. ¿En qué punto está hoy? Pensando que esto arrancará recién en septiembre, ¿no? Sí, estamos en pleno proceso de negociación con la oposición, rescatando esto que decía antes, ¿no? Que ya no discutimos si tenemos que llegar o no al equilibrio de las cuentas públicas, que creo que ha sido una discusión eterna en la Argentina. Hoy la gran mayoría de la dirigencia política está convencida de que no tenemos otro camino que el de lograr que lo que ingresa en el Estado alcance para cubrir los gastos, las inversiones y que no vivamos más de fiado, porque de hecho el mundo se cansó de prestarnos. No nos quieren prestar más. Y por eso terminamos recurriendo al financiamiento del Fondo Monetario, porque el mercado, el resto del mundo no quiere prestarle más a la Argentina. Si la Argentina no se convence y no convence al resto del mundo que está decidida a ir a este camino del equilibrio de las cuentas públicas. Y usted que está en contacto, usted habla de la dirigencia. Acá hay un sector determinante que es el peronismo. ¿El peronismo usted lo ve acompañando? Yo lo veo acompañando. ¿Lo ve comprendiendo? Yo lo veo comprendiendo. Más allá de que el año que viene una pelea electoral. Yo lo veo comprendiendo, acompañando. Es una situación difícil, pero lo veo comprensivo de la situación. Y lo veo, como en la gran mayoría de estos 2 años y medio, acompañando la gobernabilidad. Nosotros hemos sacado muchísimas leyes, siendo probablemente el gobierno con más debilidad parlamentaria de los últimos 100 años en la Argentina. Y esto lo hemos hecho a través del diálogo y de la búsqueda de consensos. Y nos ha salido bien. Probablemente por mérito propio y por mérito también de una parte importante, significativa de la oposición. Y tenemos que seguir trabajando en este camino, porque si seguimos sentándonos en una mesa las veces que sean necesarias, como lo estamos haciendo, yendo a las provincias a hablar con los gobernadores, con los intendentes, con los diputados, con los senadores, vamos a lograr llegar a un acuerdo para sacar a la Argentina del lugar donde está. Y eso va a ocurrir. Tenemos todavía unas semanas hasta que tengamos que presentar el presupuesto en el Congreso, y yo creo que vamos a llegar a un acuerdo que implique cumplir con nuestros compromisos y que implique de alguna manera mostrarle al mundo, mostrarle a los mercados, que no es solo un presidente de la Argentina o un presidente y su equipo los que entienden lo que tenemos que hacer para volver a que nos tengan confianza, sino es la gran mayoría de los que tenemos responsabilidades hoy en la cosa pública en nuestro país. Le pregunto la última. Hablaba, y usted lo decía recién, el presupuesto como una herramienta y una señal de confianza hacia afuera. Abstracción, suposición. Sale el presupuesto. ¿Hace falta alguna señal política más? ¿Hace falta alguna demostración política que no sea circunstancial como la votación de un presupuesto y que a lo mejor sea más duradera para tranquilizar un poco la intranquilidad externa? Bueno, eso nunca sabemos qué es lo que le alcanza a los mercados, ¿no? Pero, es cierto que los mercados vienen corriendo. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer, que dijimos que íbamos a hacer. Tenemos que lograr el equilibrio de las cuentas públicas. Eso va a tener un impacto muy positivo en la lucha contra la inflación. El problema que tenemos con la inflación es que pretendimos resolver la inflación sin resolver a la par el problema fiscal de la Argentina. Y eso no se puede.
ahora que sabemos y estamos convencidos de que el equilibrio de las cuentas públicas va a llegar en el 2020, bueno, vamos a poder trabajar también para que la inflación sea mucho más baja en los próximos años en nuestro país. Y esto va a ocurrir de la mano de la reducción del déficit fiscal. Y la Argentina tiene que volver a crecer también, como lo venía haciendo hasta hace pocos meses atrás. Y creo que este shock de confianza que puede darse a través de una sanción de un presupuesto difícil, complejo, que exige mucho compromiso, pero que también exige que no solo el gobierno, sino una parte importante de la oposición acompañe este proceso, va también a significar, esperemos, la recuperación de esa confianza que tenemos que admitir, en parte la venimos perdiendo. Gracias, ministro. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte. A la vuelta vamos a estar hablando con Florencia Arieto y nos está esperando para reflexionar un poco Alejandro Katz.